esta casa que me trae tantos gratos recuerdos, mi amada Iglesia Evangélica Unida en Santurce, pastoreada por mi amada amiga del alma, su amada pastora Tita. Así que queremos saludarles. Hace tiempo que no estábamos con ustedes, había sido un poquito cuesta arriba tratar de cuadrar, pero aquí estamos para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Damos gloria a Dios que sea en esta época de Adviento que podemos compartir. Qué lindo, gloria a Dios por eso. Así que, como siempre, como dijo la pastora, me acompaña mi amada esposa María, siempre incondicionalmente ahí, mano a mano, con su amado pastor. Así que doy gracias a Dios por la vida de mi amada. Y quiero felicitar a mi amada pastora que está de aniversario junto con Uy. Vamos a dar un fuerte aplauso. Celebramos esta unión tan linda y esta familia hermosa, la cual tengo el honor y el placer nosotros de decir familia amiga. Amén. Y como hace un tiempito que yo no estaba con ustedes, ¿qué ha pasado? Pues miren, ahora necesito para leer, por lo menos necesito el pueblo. Amén. Pero ahora los veo bufiados, se ven bien. Damos gloria a Dios. Miren, la realidad es que para celebrar algo hay que hacer preparativo. Para usted celebrar el aniversario de la iglesia tiene que haber preparativo. Para celebrar el día del pastor de la pastora tiene que haber preparativo. Para usted celebrar un quinceañero tiene que haber preparativo, si no, estamos perdidos, ¿verdad? Y la venida del Señor y los preparativos para esa llegada son iniciativas de la gracia divina del Señor. ¿Cuánto están de acuerdo conmigo? En su promesa no solo nos deja de esperanza de un nuevo cielo y de una nueva tierra, ¿verdad? Sino que también nos prepara. Esta época nos deja saber sobre los ajustes que usted y yo debemos hacer. Y de eso es que se trata el texto de hoy. ¿Cuáles son los preparativos y cuáles son los ajustes que debemos de hacer? Pero interesantemente, este texto que leyó la hermana es un texto que comienza medio aburrido y medio que no nos ubicamos a veces en tiempo y espacio, porque empieza diciendo: en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Albinia, y siendo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces usted empieza a leer todos esos nombres, todos esos tetrarcas, y eso como que nos quita, ¿verdad?, de comunión. Y uno dice: esto no es ni siquiera palabra de Dios. Pero vamos a meter un poquito quizás el ojo. ¿Qué quizás nos quiere decir el autor sobre esto que él está hablando, que es eso del emperador, de los tetrarcas? Mira, lo primero que él está haciendo es nos está resaltando los personajes más grandes y más poderosos de esa época, ¿ven? Y en medio de este escenario, donde el evangelista resalta el emperador, los tetrarcas, los sumos sacerdotes, también Lucas resalta a los pobres, los campesinos, las mujeres y los niños que vivían bajo el sistema y el dominio de ellos. Y esos eran los que sufrían las imposiciones del imperio. Y hoy día, 2000 años después, todavía seguimos sufriendo las imposiciones del imperio. ¿Acaso usted no sufre las decisiones que toma el gobierno? ¿Acaso usted no sufre cada vez que le sube la luz? ¿Acaso usted no sufre cada vez que imponen un nuevo arbitrio o una nueva ley que usted le dificulta la vida? Pero quien escribe este evangelio también sabe que las buenas nuevas de Dios eventualmente van a llegar a eso y a esa que somos oprimidos en dignidad. Pero también van a llegar a las iglesias. Esas buenas nuevas de Dios van a llegar a los gobiernos y van a llegar a nosotros también. Entonces, se narra que en el año 15º del imperio de Tiberio César, ¿verdad? Así que esto proporciona una fecha más o menos de cuándo pudo haber comenzado el ministerio de Juan el Bautista y obviamente simultáneamente el ministerio de Jesús. Y dicen los estudios que eso quizás puede ser entre el año 26 como tal del año 29, donde Jesús iba a comenzar su ministerio. Ahora, ¿usted sabe qué era lo que estaba ocurriendo en el año 26 y 27? Según la costumbre y tradición judía, en el año 26 y 27 se celebraba el año del jubileo. ¿Y qué es eso del año del jubileo? El año del jubileo se celebraba cada 50 años. ¿Y usted sabe lo que es ese año? Todas las deudas quedaban sanas, para la gloria de Dios. Todos los esclavos eran libres
quiere decir es que yo me veo reflejado ahí. Porque antes de yo venir a los pies de Cristo, yo vivía un tiempo de opresión. Yo vivía endeudado y endeudada con mi prójimo, con mi familia, conmigo mismo, y ahora Cristo me ha libertado. Cristo ha salvado mi deuda. Y luego dice, después de todos esos nombres y esos títulos, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y escuchen esto, ¿verdad? El evangelista acaba de hablar del emperador, del hombre más poderoso del mundo, que es entonces, de los gobernadores y todas estas figuras políticas. Sin embargo, la palabra de Dios no llegó al emperador. La palabra de Dios no llegó a los gobernantes. La palabra del Señor no llegó a los sacerdotes. La palabra de Dios llegó a aquel que había sido destinado para cumplirla. Había sido consagrado desde su nacimiento por el Señor. Porque la palabra de Dios en ocasiones le llega a quienes menos usted y yo nos imaginamos. ¿Se ha ido dando cuenta de eso a través de su vida? Porque la palabra de Dios no es farandulera. La palabra de Dios influencia, pero no es influencer. Ella llega, se deposita, crece y da fruto donde quiera que encuentra un corazón fértil y agradecido por ser hijo e hija del Señor. Así que no solamente es que llegue palabra de Dios, también en ocasiones en qué momento llega esa palabra de Dios. A veces llega en el momento que menos nos imaginamos, porque la palabra de Dios puede llegar a tu vida en el momento que tú menos esperes. ¿Cuándo fue que llegó esta palabra de Dios a Juan? Le llegó en el desierto. A veces nosotros pensamos que la palabra de Dios llega cuando usted y yo estamos en bonanza. O sea, cuando hemos estado en la buena, en la vaca gorda, ¿verdad? Ahora viene palabra de Dios y estamos fortalecidos y fortalecidas, y de aquí en adelante y que vamos para allá. Pero hoy vemos que esa palabra de Dios le llegó a su siervo en un desierto. No que lo llevó al desierto, ya él estaba en el desierto. Lo que significa que tú también, iglesia, puedes ser llamado y llamada en medio de tu desierto para que seas portavoz de la gloria de Dios. Porque la norma es que una vez sales del desierto, comenzamos la obra. Y a veces no pensamos que Dios puede dar una herramienta. La herramienta que tú necesitas para que seas oasis de bendición en medio de tu situación. Porque la calidad de llamado y llamada a veces pensamos, mira, no vamos a jugar a fulano y a fulana porque es que están pasando un momento difícil en su vida y vamos a dejar los quietecitos y quietecitas. Pero la palabra del Señor dice, esa persona que tú eres vulnerable, a través de mi poder yo la perfecciono. Porque los dones que Dios te ha dado son efectivos en la buena y en la mala. Los dones que el Señor te ha dado no simplemente son cuando estamos en la paz. Las bendiciones y los dones que Dios te ha dado es para ponerlos en práctica en las buenas y también en las malas. En los momentos de fiesta y en los momentos de desierto también. Así que la palabra del Señor llega a Juan en el desierto. Entonces muchos pensaron que Juan era el que los iba a liberar de la injusticia. Otros pensaron que Juan inclusive era el Elías reencarnado. Pero él mismo decía, yo no soy el libertador, hay uno que viene detrás de mí, que es mucho más grande que yo, del cual yo no soy ni siquiera digno de arrodillarme, ni siquiera amarrarle la correa de sus sandalias. Y para la llegada de ese libertador, iglesia, es que usted y yo nos estamos preparando durante esta época de Adviento. Para esa llegada del Señor es que usted y yo estamos llamados y llamadas durante esta época linda de celebración también a prepararnos. Entonces, aquí se nos recuerda otra vez que Dios es quien escoge a quien va a enviar. En medio de cualquier vivencia que tenga, a pesar de su desierto, el Señor escoge y capacita a quien quiere. Porque la realidad es que existe diversidad de ejemplos de hermanos y hermanas que en medio de sus desiertos han sido de bendición. Nancy Cohen es la hermana de Susan G. Cohen. Ustedes recordarán eso, ¿verdad?
es la entidad que saca fondos y busca sacar fondos para cáncer del seno. Nancy es su hermana, la hermana de Susan que falleció, y en vez de sumirse en una tristeza, esta hermana dijo: ¿sabes qué? En el nombre de mi hermana vamos a hacer algo para hacerte bendición. En medio de nuestro dolor de que nuestra hermana haya partido a los brazos del Señor, vamos a ver cómo nosotros podemos ayudar a otras mujeres para poder prevenir esta enfermedad. En el caso nuestro, tenemos el papá de Carla Michelle, que fue la última jovencita fallecida por una bala perdida. Y ese papá y esa familia, aún en medio de su dolor, todos los 31 de diciembre, saca tiempo para ser portavoz de No Más Padre. En medio de los desiertos de estos hermanos y hermanas, esta gente decide ser de bendición. Y usted también, en medio de sus desiertos, está llamado y llamada a poner su fuerza a mano del Señor para ser de bendición a nuestro prójimo. Pero para eso, iglesia, se necesita una respuesta positiva a ese reto que en ocasiones Dios te lanza cuando tú menos te lo esperas. Y usted decide: o me quedo en el desierto esperando que Dios envíe milagros y haga llover, o en medio del desierto escucho la voz del Señor y ahí así me pongo mano a la obra. Porque claro que en muchas ocasiones el Señor me puede sacar del desierto, pero posiblemente en medio de ese desierto el Señor te quiere preparar y te quiere utilizar dentro de él. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el desierto, iglesia, puede que se prepare el camino del Señor, pero usted sabe que su gracia, amor y misericordia no solamente están en el desierto, su gracia, amor y misericordia están en la Iglesia Evangélica Unida de Santurce, hoy recibiendo y abrazando a cada uno de ustedes y su familia. Entonces, luego de ese llamado, aquí está Juan, bautizando para arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, interesante, el único bautismo que los judíos hacían era el de convertir gentiles a judíos. Ese prácticamente era el único bautismo que hacían. Sin embargo, este bautismo es distinto. No es para compartir gentiles a judíos, este es para perdón de pecado. Y aquí se cumple la profecía de ángel cuando se le apareció a María, a Elizabeth, le dijo que iba a dar a los un hijo, que iba a tener conocimiento de salvación para el pueblo, para el perdón de sus pecados. Entonces, uno dice: ok, yo me arrepiento, y me he arrepentido varias veces en mi vida de algo. Pero la pregunta es: ¿qué es arrepentimiento? ¿Cuál definición quizás encaje más? Porque aplicaría varias, ¿verdad? Pues miren, en hebreo, arrepentimiento es una nueva forma de actuar. Usted actúa de una nueva forma, pero en griego es una nueva forma de pensar. Y hay un dicho que dice: tú no puedes cambiar lo que estás viviendo sin antes cambiar lo que tú estás pensando. Aleluya, vamos a repetirlo. Iglesia, tú no puedes cambiar lo que estás viviendo sin antes cambiar lo que estás pensando. El arrepentimiento no es una emoción que se apaga, como un switch, se apaga y se prende, ¿verdad? Es una nueva relación con ese uno que es santo, que ve tu progreso y te hace santo y te hace santa para la gloria de Dios. Déjenme dar un ejemplo de testimonio vivo sobre cómo yo experimenté el arrepentimiento. Yo tenía 17 años. Y en Estados Unidos es normal que ustedes 14, 15 años trabajen. Yo vivía en Estados Unidos. Y trabajaba en una compañía de correo de abogados. Era una compañía que llevaba cartas y paquetes entre los distintos abogados. Y mi hermana tenía 13 años. Y yo le dije: pues tal día, yo hago una tal hora, salgo del trabajo, te busco y vamos para el cine. Yo 17 años, yo salí en guapa, no tenía carro, vamos al cine. Pues yo llegué, hice mi ruta, hice más o menos los trabajos que tenía, y cogí y le dije al jefe: me voy. Y él dice: ¿para dónde tú te vas? Tenía un jefe judío y otro portugués.
¿Y para dónde tú vas? Y digo, no, es que yo quedé a buscar a mi hermanita para llevar al cine, así que ya yo hice lo que me tocaba. Y ellos dijeron, no te autorizamos a que tú te vayas. Y yo dije, yo me voy, chamaquito de 17 años, yo me voy de aquí. Yo voy a buscar a mi hermana, yo no voy a bailar, yo no voy a fiestar, yo voy a buscar a mi hermana para llevar al cine. Él dice, bueno, si tú te quieres ir, no hay problema. Estás despedido. ¿Se lo voy a decir en inglés? You are fired. Y yo después me voy. Y cuando voy por el estacionamiento de la compañía, se me comprime el corazón. Y ahí caemos así como el hijo pródigo. Y yo digo, wow, ¿qué yo hice? Y me di cuenta que cobré mal porque antepuse un deseo mío, calendaricé algo mío por encima de mi deber como trabajador, aún a esa corta edad. Y estando en el parque paré, hice toda esa reflexión y yo dije, voy a mirar para acá. Y miré para acá y le pedí perdón a los supervisores. Digo, mire, perdón, yo con lágrimas, yo llorando a Cotatandía. Y yo, perdón, porque la realidad, ¿verdad? Yo simplemente lo que quería era compartir con mi hermano. Entonces, ellos nada, me hablaron, me dijeron, comprendemos, pero es que tú no puedes hacer aquí lo que te da la gana. Hay unos procedimientos. Así que no hay problema, vete, comparte con tu hermana y creo que el viernes y el lunes sigue trabajando normal. El arrepentimiento, yo me vine a dar cuenta de esto los otros días, así que por eso se lo estoy contando como si hubiese vivido ayer. El arrepentimiento no vino cuando yo di cuenta que había metido la pata. El arrepentimiento está cuando yo decidí regresar a la Escritura. Así que en ocasiones nosotros nos damos cuenta de que sí, hemos cometido un error, pero no hacemos nada al respecto. Y si hacemos algo es simplemente a vuelo de pájaro. El arrepentimiento genuino de mi corazón vino no cuando me detuve, no cuando me di cuenta que cometí un error, sino cuando decidí regresar a enmendarlo. Y Juan es un maestro de la predicación sobre la pregunta del arrepentimiento. Sobre cómo como pueblo, usted y yo estamos llamados a ser ética y moralmente pueblo de Dios. Por eso Juan se levanta reforzando los valores de su pueblo. Y de esta forma es que se prepara, iglesia, no solamente el camino, se prepara a la gente para poder tener un encuentro con ese que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y por eso es que la época de Adviento es un tiempo para prepararse para el Señor, para que toda carne vea la salvación de Dios. Aquí encontramos, iglesia, la manera de estar preparado, tratar a la gente con honestidad, utilizando el poco, el mucho poder que tengamos en son de la justicia. Por eso ustedes tienen al ministerio Bartimeo, un ministerio de justicia que llueve, truene y relampaguee. Esta iglesia sale a alimentar y tocar a aquellos y aquellas que no están siendo vistos por la sociedad y mucho menos en ocasiones por el imperio y por el gobierno. Las vírgenes que esperaban a su Señor, las esperaban con la vela encendida. La espera no las motivó a gastar el aceite, las motivó a estar proactivas, siendo efectivas para la llegada. Así que en nuestras iglesias debemos tener mucho cuidado en ocasión, cuando a veces queremos interponer cierta programación o el templo tiene que ser y tantas cosas. Hay cosas que se ven, que hacer la iglesia se ven y que son necesarias. Pero ¿qué tal si comenzamos a fortalecer y hacer preparativos para la verdadera llegada del Señor a nuestra vida? Porque si nos preparamos para esa llegada, vamos a rellenar los valles, vamos a bajar las montañas y vamos a enderezar los caminos. Los nuestros y de cada uno y cada una que llegue a esta nueva iglesia. Entonces la pregunta es, iglesia, ¿cómo es que se rellenan los valles? ¿Cómo es que bajamos las montañas? ¿Cómo es que enderezamos los caminos? Entonces la cita que
por su gracia, abrazados por la salvación del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la pregunta es, ok, ¿qué valle es el que yo debo rellenar? ¿Cuál es el valle en tu vida que tú debes rellenar? ¿Es un valle que alguien provocó? ¿Es un hoyo que alguien provocó en tu vida? ¿O quizás usted mismo fue cavando ese mismo hoyo? ¿Cuál es la montaña que te impide que veas la gracia y las bendiciones y los paisajes maravillosos que tiene Dios para tu vida? ¿Es una montaña que alguien puso allí? ¿O es una montaña que poco a poco tú fuiste tirando cosas de tu vida y las fuiste creando y ahora no puedes ver el paisaje y no lo tienes? ¿Cuáles son los caminos que debes enderezar en tu vida? ¿Alguien los torció? ¿O se fue doblando y tú seguiste con la curvita, y ahora no sabemos en este espagueti de nuestra vida que a veces es dónde es que está la punta y dónde es que está el final? ¿Cuál es el valle que tú sabes que debes eliminar en ese? ¿Cuál es ese valle? ¿Cuál es ese hoyo que en ocasiones, al igual que la montaña, preferimos darle la vueltita en vez de arreglar y corregir el error? En vez de mirarnos seriamente y decir, ¿sabes qué? Esto requiere una acción mía, de la misma forma que yo me vi en medio de ese estacionamiento. Esto, como único se resuelve, es que yo haga una acción. Y en ese momento, a mis 17 años, dentro de mi inocencia o poca capacidad, el Espíritu Santo me dio sabiduría y pude rellenar un valle y pude llenar una montaña. Pude enderezar un camino. Porque si hubiese seguido con esa actitud, quizás en ningún trabajo hubiese podido ser estable. Las sabias decisiones que a veces tomamos que no nos damos cuenta del efecto que causan en nuestra vida. Por más difícil que sea tu situación, por más caluroso, iglesia, que sea tu desierto, recuerda que aún en medio de él, el Señor tiene palabra de salvación para ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te des por vencido, no te des por vencida. Lucha, porque de la lucha desarrollamos músculos grandes y fortalecidos en la fe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y culmina el texto diciendo, y toda carne verá la salvación de Dios. Cuán grande es Dios, como decía la alabanza. Cuán grande y cuán majestuoso es nuestro Señor. El autor Lucas es un judío helenizado, un judío griego, ¿verdad? Y tanto en este evangelio como en Hechos de los Apóstoles que él escribió, hay una referencia frecuente y positiva sobre los gentiles, sobre esos que no eran aceptados, sobre esos que se entendían que la salvación no era para ellos y para ellas. Lo que Lucas está diciendo en el siglo I es, para los gentiles también hay grande salvación. Y puede que hoy para nosotros eso sea medio irrelevante, bueno, porque estamos todos en el amor de Cristo, gloria a Dios. Pero para este entonces no, eran segregados y segregadas, y aún así hay gente que entiende que está excluido de la gloria de Dios, que está excluido, que no se merece la salvación del Señor. Y hoy, bueno, le está diciendo, venimos, lo hundimos y lo levantamos para el arrepentimiento de perdón de pecados. Y de esa forma todos aquellos y aquellas que son segregados por su color de piel, por su raza, por su condición social, por su afiliación política, por su género, por su sexo, todos alcanzarán la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Toda carne, toda iglesia, no es alguna. No es la pechuga de pollo, no es la cadera, no es la chuleta, es toda carne, toda para la gloria de Dios. Así que usted y yo menos debemos incluir a nadie. Tenemos el potencial y la posibilidad de provocar que otros y otras se rindan a los pies del Maestro. Así que cada quien que entre por esa puerta, independientemente de cómo usted lo vea, para ellos y para ella también la salvación es antepuesta. Iglesia, y es que la realidad, el pueblo necesita escuchar esto. Necesita escuchar que estamos llamados y llamadas al arrepentimiento y al perdón de pecados, y que nadie es excluido de la salvación de Dios, porque todos y todas somos hechuras del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Pero Lucas nos recuerda que en esta época de Adviento es tiempo de la promesa y es tiempo que debemos esperarla por fe. El Evangelio, la buena noticia de Dios, requiere misericordia y no sacrificio. El diseño, iglesia, de la buena nueva del Señor es a comprometernos a hacer todo el bien que podamos para ser justos y justas por medio de la fe. En esta segunda semana de Adviento tenemos que estar abiertos a la esperanza. Hay gente que vive desesperanzado y eso es lo más triste que usted puede escuchar de alguien. Que alguien le diga, ya yo no tengo esperanza. Eso es grave. Porque usted puede vivir triste por distintas razones. Usted puede vivir agobiado y agobiada por distintas razones, pero desesperanzado nunca, porque la esperanza de usted recae en ese del que estamos esperando su nacimiento en medio nuestro. El que trae salvación en nuestra vida, el que mira tu dolor y lo convierte en pan de alimento para otros y para otros. Pero debemos prepararnos en estos días como si fuese la primera y la última época de Navidad que vamos a vivir. Si usted supiera que esta quizás sea su última semana de Navidad, ¿acaso usted no le pondría todo el corazón? Si esta fuera la última Navidad que usted compartiría con ciertos seres amados, ¿acaso usted no pondría en pausa un montón de cosas para dedicarle caridad? Eso es prepararse. Lo que pasa es que nos acostumbramos que el año que viene hay otra Navidad. El año que viene hay otra Semana Santa. Y cada año debe ser única y espectacular. Cada año debe ser única y vivencial, iglesia. No podemos que el año que viene vamos a hacer. Hay gente que quizás está pensando el año que viene hay otra corona. El año que viene queremos otra decoración. ¡Viva la Navidad de este año! Porque en este año es que nuevamente nuestro Señor nace. Así que caminemos unidos, iglesia. Salgamos juntos y juntas al encuentro del Señor, que se hace niño para compartirse, para darse, para entregarse y regalarnos la salvación. Salvación que viene para todos y para todas, sin discriminación de raza, de cultura ni edad, sin distinción de adhesiones políticas o religiosas, porque Dios está por encima de los confinamientos humanos. El Señor que usted le sirve no tiene frontera. ¿Cuánto te llega a ver? Así que Dios vino y viene cada día, iglesia, para darnos la oportunidad de convertirnos, de pasar de lo difícil del desierto a escuchar su palabra. Pero para llevar a cabo esa tarea, amada iglesia, debemos de dejar atrás nuestro orgullo, debemos de dejar atrás todo eso que nos paraliza. Tenemos que avanzar, iglesia, y salir de una postración ciega que nos impide que nos volvamos a unir como hermanos y hermanas en Cristo, en un mundo donde se viva en amor y justicia. Porque quien quiere ver la salvación, Dios le da una oportunidad. Quien quiere ver la salvación, iglesia, Dios le da una oportunidad. Simeón levantó al niño Jesús y dijo: Señor, despide a tus hijos, a tus siervos en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. En este texto de bautismo, Juan el Bautista dice: hay uno que viene detrás de mí, que es mucho más grande que yo. Y después lo ve y dijo: he ahí viene el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus ojos también vieron la salvación. Y ese regalo de salvación no es exclusivo para Simeón. Ese regalo de salvación es para nosotros también. Que nos gocemos cuando nuestros ojos ven la salvación del Señor. Cuando nuestros ojos ven la bendición del Señor en nuestra vida. La salvación nace. La salvación no se compra. La salvación nace. Y debemos procurar de que nazca dentro de nosotros, que tenga un corazón fértil, lindo y bello, para que esa semilla
ella crezca. Y ese gozo y esa alegría no simplemente sea un deber que tengo en la iglesia, sino es una entrega de mi corazón para celebrar juntos la llegada de nuestro Salvador. Sin embargo, aquí es necesario varias cosas. La salvación nace a través de ese arrepentimiento, a través de ese cambio de pensamiento, ¿verdad? Porque tú no puedes cambiar lo que estás viviendo si no cambias lo que estás pensando. Sin embargo, es que quiero hacer hincapié en algo, ¿verdad? Y esto me lo dio la hojita que ustedes tienen del orden del culto. Es necesario saber que a veces estamos tentados. Fácilmente estamos tentados y tentadas a pasar por alto la realidad del pecado para enfatizarnos únicamente que a través del arrepentimiento tenemos perdón. Y eso no se refiere a las escrituras y mucho menos a nuestras realidades espirituales. Amado, no es que te arrepientas y pedir perdón. ¿Por qué? ¿De qué te vale que te arrepientas? ¿De qué te vale que pidas perdón, pero sigas haciendo lo mismo? ¿De qué te vale? Tiene que haber un cambio de no volver a cometer ese mismo pecado. Entonces hay veces que pensamos, no, si yo me arrepiento, el Señor me perdona. Y sientes ese perdón y después vuelves otra vez con lo mismo. Y eso es faltarle el respeto a la dignidad y la dignidad de nuestro Señor. ¿Cómo te podemos seguir cayendo en lo mismo, y seguir pidiendo perdón y me arrepiento? Eso no puede ser, iglesia. La realidad es que eso no puede ser. Y nosotros como iglesia a veces nos regocijamos tanto cuando alguien viene a pedir oración porque está pidiendo perdón porque se arrepiente y nos gozamos, claro que sí. Pero cuando vuelven a caer en pecado, decimos, pero este no aprende. Estaba seguida, ¿te acuerdas en el mismo circulito? Después del huracán María, ¿verdad? Que todo Puerto Rico no teníamos luz ni agua. Pues eso estuvo bufiado en ciertos aspectos dentro de la gran tristeza, ¿verdad?, que embargó nuestro país. De que hubo que volver a lavar la boca más. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Entonces todo el mundo, ahí se pusieron de moda todos los canis de esto, ¿verdad? Los baldes estos de plástico cortados. Iban a Walmart a comprar los cajones cortados, ¿verdad? Porque ahí pues echaban agua, uno con agua limpia, otro con agua con jabón. Pues yo no fui a la sesión, tuve que ir a Walmart a comprar varios canastos de esos, de plástico. Y fui en casa y se llenaron de agua, uno con jabón y otro con agua limpia. Y yo como casi lavaba, así que el de jabón yo cogí la ropa y empecé a hundirla, ¿verdad? Miren lo que dice Malaquías en el orden de culto que ustedes tienen. Malaquías 3, 1 al 4. Vamos a leer hasta el 2. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así estaba yo, en el jabón, zumbando la boca, ahogándola. Y mi amada esposa me dijo, eso así no se hace. Y yo, como que no, la estoy lavando, estoy hundiendo la copa en el agua con jabón. Y ella me dijo algo que impactó mi vida. Tú no la estás lavando, tú la estás perfumando. Y ahí yo caí en cuenta. En ocasiones usted y yo lavamos nuestros pecados. La estamos perfumando nuestros pecados. No los estamos lavando. Lavar es estrujar. Lavar es hundir, estrujar duro para sacar esa mancha, para sacar esa suciedad. Y en ocasiones usted y yo lo que hacemos es perfumar nuestro pecado, viniendo
Para usted arrepentirse, tiene que hundirse, tiene que estrujar su pecado, para que cuando salga, salga oloroso, pero también salga limpio y limpia para la gloria del Señor. Así que dejemos de perfumar nuestros pecados, lavémoslo para que ese arrepentimiento, preparándonos para la venida de nuestro Señor, sea uno que vive, que cuando el Señor nazca, de verdad que nos encuentre en la mejor condición. ¿Cuántos dicen amén? Cambia de pensamiento, iglesia, en gracias a Cristo, que aún sabiendo tus pecados no se hizo juez, se hizo recién nacido, convirtiéndose en la luz que ilumina el camino hacia el reino de Dios. Si nos entregamos a esa luz, podremos ver los valles que tenemos que rellenar, podemos saber cuáles montañas debemos bajar, podemos saber cuáles son los caminos que debemos enderezar. Y de esa forma, iglesia, nos preparamos para el camino con el encuentro de nuestro Señor en esta época de Adviento. Amados hermanos, que esta época sea una época linda, sea una época de armonía, pero sea una época donde nosotros hagamos un análisis interno, donde reconozcamos que hay cosas que debo sacar de mi corazón, que hay cosas de las cuales yo debo arrepentirme, y que independientemente del desierto donde yo pueda estar, el Señor me puede llamar y yo puedo ser de bendición en medio de él. Porque los dones y talentos que el Señor te dio no solamente son para la buena, también son para la mala. Así que, iglesia, que Dios les bendiga. Feliz Navidad, y que la paz y bendición de nuestro Señor Jesucristo, pronto a ser encarnado, ilumine y bendiga cada una de sus vidas. Dios les bendiga y Dios les bendiga, iglesia, un abrazo grande. La paz del Señor.